Sean todos bienvenidos a Casa de Oración. Vamos a la palabra de Dios. Te voy a invitar a que abra su Biblia en el Salmo 46, versículo 2. Caminando con certeza es el tema que veremos el día de hoy. Tomamos como base el Salmo 46, versículo 2 y leemos también el versículo 3. Salmos 46, 2. Vamos a ver varios versículos, así que como siempre, si puede solo anótelo, va a aparecer allí en la pantalla y si se le pierde alguno no hay problema, puede volver a escuchar la enseñanza en los diferentes medios en los que nosotros publicamos las predicaciones y las series, sea en SoundCloud o en YouTube. Así que vamos al Salmo 46, versículo 2, caminando con certeza. Dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Ese Selah significa que hay una pausa en la música, que hay un puente musical que sirve para reflexionar, para meditar en lo que se ha venido cantando o declarando. ¿Alguna vez has visto tus circunstancias y después de ver las circunstancias has pensado, ya no hay esperanza, me rindo? Decimos en México, tiro la toalla. Me doy por vencido. El objetivo de esta enseñanza es que aprendamos que sí es posible caminar con certeza a pesar de las circunstancias. Repito, es posible caminar con certeza a pesar de las circunstancias. ¿Alguien puede decir amén? Entonces estamos ya de acuerdo. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a tomar una base para esto. Y debo aclarar que esta enseñanza no pretende decirles a todos, ánimo, todo te va a salir bien. Ese es el error que cometen muchos lugares, muchos ministerios, iglesias, grupos, como quieras llamarle, en donde el mensaje siempre es un mensaje de ánimo. Siempre es un mensaje que trae así como si fuera una porra que le estás echando. Vamos, tú puedes. Pero hemos aprendido y vemos en la palabra de Dios que esto no se les puede decir a todos. Hay a quienes se les debe hacer un llamado al arrepentimiento. No es ánimo, sigue adelante, échale ganas, porque si está viviendo en adulterio, pues ¿cómo le va a seguir? ¿Cómo va a echarle ganas en eso? No, al contrario, es gira. Recalcula tu ruta, cámbiate de ruta, ve hacia el sentido contrario, hacia donde estás yendo. Pero esta enseñanza decía que no pretende decirles a todos, ánimo, todo te va a salir bien, échale ganas, ten seguridad en ti mismo, cree en ti mismo. De esto no se trata esta enseñanza. ¿De qué se trata entonces? Se trata de que tengamos certeza, diga certeza. La certeza es el conocimiento claro y seguro de algo. Quien tiene una certeza está convencido de que sabe algo sin temor a equivocarse. Aunque la certeza no implica siempre veracidad o exactitud, pero la certeza es eso, alguien que cree en algo y es sin temor a equivocarse. La certeza que la palabra de Dios nos infunde no es una certeza subjetiva, que puede equivocarse, que puede variar, que puede cambiar. No. Es una certeza exacta, es una certeza efectiva y veraz. Juan 17, el Señor Jesús, mientras que oraba al Padre por sus discípulos, y esa oración por sus discípulos nos alcanza a nosotros. Entre muchas cosas que el Señor Jesús oró al Padre e intercedió por nosotros, dijo, santifícalos en tu verdad. Está diciéndole al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. Santificar es apartar, es separar. Es decir, tú y yo, los que somos discípulos de Cristo, ¿cuántos son discípulos de Cristo? Bueno, a diferencia de los del mundo que no son discípulos de Cristo, tú y yo hemos sido separados de los pensamientos de este mundo, de esta filosofía del mundo que cambia, que varía, que es subjetiva. Hemos sido nosotros separados de ahí y trasladados al reino del amado Hijo Jesucristo, en donde hay verdades absolutas, en donde podemos decir lo que decía Jesús al Padre, santifícalos en tu verdad. Nosotros caminamos en la verdad y decía, tu palabra es verdad. Cuando tú ves una película, ¿cuántos ven películas aquí? ¿Sí? No es del diablo ni nada, o sea, hay de películas a películas, ¿no? Cuando ves una película o cuando ves una serie que se ha popularizado más este formato de películas o de programas o documentales, cuando ves este tipo de programación, pues no sabes lo que va a pasar. Estás en suspenso. A mí me gustan mucho las películas
No las típicas películas en donde ya sabes lo que va a pasar. Ya sabes que la pobrecita se va a casar con el rico y van a ser felices, ¿no? Típica telenovela de Televisa, ¿no? Esas películas no me agradan mucho. Y yo, bueno, respeto a los que les gusta. Pero a mí me gustan más las películas de suspenso, ¿no? En donde no sabes quién es el malo, en donde estás como tratando de buscar, de descifrar. Me gusta pensar. Hasta cuando me voy a entretener estoy ahí echando a andar la cabeza, ¿no? Pero cuando ves películas como estas estás en suspenso porque crees que el protagonista va a morir o que algo malo le va a pasar. Comes y comes palomitas, le das tragos a la soda y ya cuando te acabaste las palomitas y la soda te estás queriendo ir al baño pero no quieres ir porque no te quieres perder nada y te estás comiendo las uñas, aprietas el cuerpo. ¿Por qué? Porque crees que algo malo va a suceder. Pero ya cuando piensas objetivamente sabes que la película apenas lleva 5 minutos y que el protagonista pues no se va a morir porque si no se acaba la película. Imagínate, matan a Batman a los 5 minutos, pues ya estamos en un problema. La experiencia es completamente distinta cuando ya has visto la película, cuando ya la conoces. Es más, cuando ya has visto varias veces la película. Yo no soy fan tampoco de ver la misma película varias veces. Conozco a alguien, mi cuñada es de las que ha visto la de Vaselina como 300 veces, ¿no? Y se sabe ya el diálogo y todo. Pero yo no soy fan de eso, como que no me agrada. Pero cuando ya has visto la película y la vuelves a ver, la experiencia es distinta. O cuando ves una de estas series que son basadas en hechos reales, ves la serie, por decir un ejemplo, la de Colosio, pues ya sabes que van a matar a Colosio, ¿no? Sale ahí bien feliz y todo, pues ya sabes que lo van a matar. Colosio fue un político mexicano candidato a la presidencia que lo mataron. El punto es que cuando ya conoces la trama, pues también la experiencia es distinta. Prestas atención a otros detalles, conoces el final, pero más bien estás prestando atención a otros detalles. Bueno, vamos a ver 3 ejemplos en la palabra de Dios de verdadera certeza. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 1. Y no olvides esto de conocer el final de la película y esto de conocer ya la trama de la película. Lucas 2, versículos del 1 hasta el 7. Y esta es una porción que nosotros usualmente leemos en una temporada del año. Le prestamos atención a esto así de pasadita y luego nos olvidamos de esta historia. Pero fíjate cómo la palabra de Dios nos muestra aquí en esto que reservamos para la Navidad una historia de certeza. Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Como dije, estamos acostumbrados a leer esta porción en Navidad, pero si lo volvemos a ver, si lo volvemos a leer y lo vemos desde el ángulo del contexto cultural, vamos a encontrar una gran lección de certeza. ¿Qué es el contexto cultural? Bueno, el contexto cultural son aquellos elementos sociales, de costumbres, de tradiciones que se vivían en el tiempo en el que se dio y se llevó a cabo esta lectura bíblica. Esta lectura bíblica no se escribió en el año 2000, ni en el 99, ni en los 80s, así que era una vida completamente distinta los que experimentaban allí en esta porción que estamos leyendo. Siempre leemos rápido este pasaje y vemos a José y a María agarrando sus chivas o sus cosas, agarrando todas sus pertenencias y viajando de Nazaret a Judea, como si fuera David y su esposa Mireya yéndose a Guadalajara. Pues haz maletas, sal a tiempo, etcétera, y llegas en 2 horas, estás allá en Guadalajara, ¿no? Pero mis hermanos, esto no era así. La experiencia era muy distinta. No nos detenemos cuando leemos, no nos detenemos a pensar en la problemática que representaba este viaje que estamos viendo aquí en Lucas capítulo 2. ¿Cómo era la condición social? Bueno, el Imperio Romano destituyó a Herodes Arquelao y lo sustituyó por Publio Suplicio Quirino, que le llama aquí Lucas, el autor de este evangelio, Cirenio. Publio Suplicio Quirino, gobernador de Siria, al llegar al poder, ¿qué hizo? Pues
hacer un censo. ¿Por qué? Porque un gobierno necesita recursos y estos recursos salen de los contribuyentes, y para que pueda saber el gobernador quiénes están contribuyendo y quiénes no, pues se debe de hacer un censo. El propósito era entonces la recaudación de impuestos, y dice el texto bíblico que todos debían ser censados, todos, y esto provocó un caos por todos lados. Fue un caos. Acuérdate un poquito hace 3 años cuando se dio todo el tema de la pandemia y cuando empezó el tema de las vacunas, y era un caos, ¿a poco no? Bueno, algo así, mucho más allá fue el caos que se suscitó en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque no era fácil viajar en aquel entonces por los peligros en el camino. No eran carreteras increíbles, o sea, había una vía, la vía Egnatia, pero de ahí en más todos los demás caminos eran caminos pues, terribles, o sea, muy poco transitables. Había desconfianza también, una desconfianza comprensible. ¿Por qué? Porque al dejar tu casa, al dejar tus pertenencias sin resguardo, porque todos tenían que ir, pues se prestaba a que cualquiera pudiera robarlas. Y no había cámaras, no había alarmas, no había nada. Tú te ibas a ir e ibas a dejar todo atrás y sabe qué vaya a pasar con eso. Y muchos no querían irse. Los que tenían tierras, los que tenían ganado, pues no iban a poder atenderlo por tiempo indefinido, porque el viaje era un viaje largo y no era así como que, ya llegaste, pásale, te vamos a censar. No, o sea, eran filas largas, era un caos. No cabe duda que este censo auguraba pérdidas económicas, y no solo pérdidas económicas, también pérdidas de vidas. ¿Por qué? Porque había gente enferma. Y aún esa gente enferma tenía que ir. Dice el texto que todos tenían que ir, todos tenían que ser empadronados, incluso los que estaban enfermos, pues así en lechos se los llevaban a los enfermos, y muchos no le hicieron, muchos no vivieron para contarlo. Y obviamente eso provocó un descontento, esto provocó pues que la gente protestara. ¿Cómo es posible que el gobernador nos esté pidiendo esto y que sea tan desconsiderado que no le importen las pérdidas de ganado, las pérdidas de vidas, todo para tener un conteo de quiénes van a pagar impuestos para él engrandecerse como gobernador? Incluso está registrado por el historiador Flavio Josefo que los judíos tuvieron que ser convencidos por el sumo sacerdote. O sea, el sumo sacerdote tuvo que convencerlos de que era buena idea, de que había que ir, de que había que tomar todos los riesgos necesarios e ir, y esto sacrificando vidas. Pero hubo algunos judíos que se rebelaron, liderados por un tal Judas de Galilea, y eso se encuentra en Hechos capítulo 5, versículo 37. O sea, la mención de este Judas de Galilea aparece aquí en Hechos capítulo 5, versículo 37. No voy a detenerme en el contexto, simplemente vamos a ver aquí mencionado a Judas de Galilea. Hechos 5, 37 dice: después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo, que es este evento que estamos leyendo aquí en Lucas, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. O sea, aquí vemos un poquito más de luz acerca del caos que estaba ocurriendo. Habían revueltas, rebeliones, gente muerta, gente esparcida por causa de este censo. Y en medio de este caos, que apenas alcanzamos a imaginarnos un poco, José, este hombre piadoso, este hombre justo, toma a su mujer, a su prometida, que estaba embarazada, y se sujeta a las autoridades. Imagínate a José por el camino. Ya de por sí estaba este estrés del juicio de la gente, que decía, si María está embarazada, que del Espíritu Santo, pues quién sabe. Ahí dicen, eso se comieron la torta antes del recreo, ¿no? Y empezaba toda la gente a hablar, y algunos querían apedrear a María. O sea, era un caos terrible. Bueno, en medio de esto, José toma a su mujer, se sujeta a las autoridades. Imagínatelo por el camino, viendo a personas descontentas, protestando, quejándose del gobierno con palos, con armas, viendo casas siendo saqueadas por ladrones, porque esa gente ya iba adelante y tú pasabas por una casa y veías a ladrones, y por ahí a lo mejor algunos soldados aprendiendo a algunos ladrones. O sea, era un caos por todos lados. Viendo enfrentamientos de rebeldes contra los romanos, viendo a personas siendo asaltadas en el camino, viendo a personas enfermas muriendo en camino a este censo. O
Su misma esposa, la misma esposa de José que estaba embarazada, pues seguramente no tuvo el viaje más placentero. No fue como unas vacaciones no sé, a Cancún o a Miami. No eran unas vacaciones. Su mujer la estaba pasando mal. Las mujeres que están embarazadas pues, no la pasan tan bien, la mayoría de ellas. Bueno, imagínate en un viaje incómodo. ¿De dónde salía la determinación de José? ¿De dónde salía la determinación de María para emprender este viaje que implicaba muchos riesgos? Bueno, la respuesta es de la palabra de Dios. Diga, de la palabra de Dios. Dios le había dicho por medio de un ángel a José en un sueño: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso está en Mateo 1, versículo 20. Es decir, José tenía una palabra de parte de Dios. María había escuchado una palabra de parte de Dios, que la criatura, que el bebé del cual ella estaba embarazada, iba a salir el Mesías. De ese bebé sería el Mesías, el Salvador del pueblo de Israel y de toda esa descendencia en Abraham. Así que esto que José había recibido del ángel, esta palabra que había recibido José del ángel, no era algo que salía de la nada, sino que era algo que coincidía con las escrituras que él conocía, lo que había profetizado el profeta Isaías en Isaías 7:14. José y María recibieron la palabra que tenía un fundamento en las escrituras y creyeron en esa palabra. Por eso obedecieron. Fíjate cómo es el proceso. Está la palabra, luego está la fe, el creer, y esa fe es una fe activa que obedece a pesar de las circunstancias. A pesar del caos que había alrededor de ellos, ellos obedecieron. ¿Por qué? Porque sabían que Dios tenía un plan. Diga, Dios tiene un plan. Dios sigue teniendo un plan. Ahorita vamos a ver cuál es ese plan. Ellos sabían del plan de Dios y también sabían que ellos eran parte del plan de Dios. Por eso, aunque la tierra fuera removida, aunque los montes se traspasaran alrededor del mar, aunque bramaran y se turbaran las aguas y los montes temblaran, ellos iban a ser guardados. El bebé que María tenía en su vientre tenía que nacer, pasara lo que pasara. Ellos iban a llegar a Judea, iban a ser censados e iban a regresar a Nazaret, pasara lo que pasara. Así que la pregunta para nosotros no es si hay caos alrededor. Se vuelve muy popular el seguir a predicadores amarillistas, que parecen prensa amarillista. Hay predicadores que parecen la revista Alarma de allá de México, que parece revista de esas amarillistas que nada más sale cualquier cosa, o a veces las noticias hacen sus estrategias para atraer vistas y dicen: podría haber una recesión en Estados Unidos que afecte a todo el mundo, y ya lo damos por hecho, pero no nos detenemos en esa palabra podría, pudiera ser o no pudiera ser, no es seguro, y nos vamos sobre eso, ¿no? Bueno, hay predicadores que siguen esas noticias y que las publican y las cristianizan. Y ahí están atrayendo la atención de muchos cristianos que sin saberlo, o a lo mejor sabiéndolo, les dan a ganar mucho dinero. Les dan a monetizar con esos videos de esos supuestos predicadores. No les voy a llamar charlatanes, pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y nos dejamos llevar por las circunstancias. No, que en no sé dónde un terremoto, que en los ovnis y que esto y que aquello. Y nos dejamos llevar por las circunstancias. La pregunta no es si hay caos alrededor. Lo hay. Jesús dijo que los últimos tiempos serían tiempos en donde pues iba a haber guerras, rumores de guerras, pestes, hambres. Todo esto el Señor Jesús lo profetizó. Dijo que iba a ocurrir. Dijo, es necesario que esto acontezca. No dijo, pónganse a ayunar y párense afuera de los city halls para hacer protestas. No dijo eso. Dijo, es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. La iglesia tiene esperanza. Los hijos de Dios tenemos esperanza. A pesar de que todo esto ocurra y de que se ponga peor, tú y yo estamos llamados a creer en lo que la palabra del Señor nos dice. La pregunta entonces decía, no es si hay caos alrededor. La pregunta es si estamos en la voluntad de Dios. Y ahí es en donde todos, caray, no me había detenido a pensar en eso.
Porque es bien fácil detenerme a ver el caos. Es bien fácil incluso ser parte de la crítica al gobierno y a lo que está pasando y quedarme allí quejándome. La pregunta no es si hay caos. La pregunta no es si el gobierno está mal o está bien. La pregunta es si tú estás en la voluntad de Dios. Si yo estoy en la voluntad de Dios. Esa es la pregunta. La incertidumbre viene, el estrés viene, la presión viene cuando no sabemos si estamos en la voluntad de Dios. Por eso hay muchos cristianos estresados, detenidos en las circunstancias y estresados porque no saben si están en la voluntad de Dios. O cuando olvidamos la palabra de Dios, ahí es cuando viene la incertidumbre. Vamos a Marcos capítulo 4, versículo 35 para ver nuestra segunda historia de certeza. Y en este caso vamos a ver a un grupo de creyentes en Cristo Jesús, como tú y como yo, que estaban caminando con Jesús y que pasaron por circunstancias difíciles. Y vamos a ver aquí cómo ellos olvidaron la palabra. Marcos 4:35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Diga, pasemos al otro lado. Ahí está la palabra de Dios. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, Jesús había estado predicando, enseñando todo aquel día y los discípulos ahí oyendo. ¿Te imaginas oír predicar a Jesús? Bueno, ahí estaban ellos oyendo y muchas veces lo oyeron predicar, lo oyeron enseñar, lo vieron hacer señales, milagros, comieron con él, estuvieron con él, caminaron con él. Y antes de subir a la barca, porque ellos debían de continuar con su ministerio, Jesús debía continuar con su ministerio. Antes de subir a la barca, el Señor les dijo esas palabras que ahorita todos repetimos. Las palabras fueron: pasemos al otro lado. No dijo: vamos a ver si pasamos. Igual y pasamos, chance y sí. No. Dijo: pasemos. Era Jesús, el Hijo de Dios. Era por quien fueron hechas todas las cosas, por quien subsisten todas las cosas, diciendo: vamos a ir al otro lado. Esa es la palabra de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice un destino. La pregunta es si nosotros estamos caminando en ese destino. De esto va esta enseñanza. Bueno, la tormenta que se desató era una tormenta muy fuerte. Imagínate, apenas se viene una chispeadita y ya estamos corriendo, ¿no? Resguardándonos. Y sabemos que hay tierra firme. Bueno, ellos estaban en medio de la mar. Esta tormenta era fuerte. No solo eso, era de noche. Uy, algunos están temblando, ¿no? La barca podía hundirse. O sea, ellos como pescadores conocían. ¿Cuántas historias no habrán oído ellos como pescadores? Muchos de ellos eran pescadores. ¿Cuántas historias no habrán oído de personas que iban en embarcaciones y que las embarcaciones se habían hundido? Y las personas, por más buenas nadadoras que fueran, el oleaje, la lluvia, todos los peligros que pueden haber, pues no les habían permitido salir vivos de ahí. Bueno, ellos estaban ante una realidad. La realidad de que pudieran morir ahogados. Eso era una realidad, una posibilidad pues humana. Los discípulos se dejaron llevar por las circunstancias. Se dejaron llevar quizás también por su conocimiento de la mar, de las barcas, de las circunstancias. Y en ese centrarse en las circunstancias se les olvidó todo lo que habían aprendido. Todo. Y se llenaron de temor. En vez de llenarse de la palabra de Dios, en vez de llenarse de fe, se llenaron de las circunstancias y esto les llevó al temor. Y llenos de temor, hablaron palabras necias. Cuando las emociones nos invaden, nuestras palabras suelen ser necias. ¿Cuáles fueron sus palabras? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, qué descuidado eres, qué desconsiderado eres. ¡Qué mala onda eres! ¡Nos vas a dejar morir! Eso es lo que estaban diciendo estos discípulos atemorizados por centrarse en sus circunstancias. Y esa puede ser la condición de algunos.
Aún aquellos que están dentro de la voluntad de Dios, porque los discípulos estaban dentro de la voluntad de Dios, ¿no crees? Pues estaban caminando con Jesús, estaban predicando junto con Él, en su nombre estaban haciendo milagros, en su nombre estaban echando fuera demonios, ellos también estaban predicando, estaban en la voluntad de Dios, pero hay quienes aún estando en la voluntad de Dios flaquean. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por las circunstancias y pueden llegar al punto en el que se sientan desprotegidos por el Señor y sintiéndose así, hablen palabras necias o peor aún, escucha esto, tomen decisiones necias. Conozco personas que estando en la voluntad de Dios, viene una circunstancia que los mueve tantito, una tormentita que los mueve tantito y ya empiezan a hablar palabras necias y comienzan a tomar decisiones que dices, no puede ser, you can do better. O sea, tú conoces la palabra, ¿cómo vas a decidir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Bueno, ¿y quiénes? Así como los discípulos pasan por este tipo de situaciones. El Señor, ¿qué hizo? Lo que hace con sus hijos a quienes ama. Los reprendió. Y cuando el Señor nos reprende, mis hermanos, no se siente bonito. O sea, naturalmente no se siente bonito, pero es necesario. Decía el salmista, bueno es haber sido quebrantado para que aprenda tus estatutos. Y cuando seas tú reprendido, sea desde este púlpito, y de antemano no estoy hablando por nadie en particular, porque ya empiezan después las codeadas, ¿no? ¿Tú le dijiste algo al pastor? No, nadie me dijo nada. Yo voy llegando, ¿sí? O sea, nadie me ha dicho nada. Pero cuando somos reprendidos por la palabra de Dios, sea desde este púlpito, sea escuchando una predicación, sea durante el tiempo de alabanza en alguna palabra que se da, o sea incluso leyendo tu Biblia o a través de algún hermano, bueno, cuando esto ocurra, sí, está bien, símbrate, pues no se siente bonito, pero después dale gracias a Dios, porque malo fuera que el Señor nos dejara en nuestra necedad. Y hay personas a las que ciertamente el Señor les dejó ya en su necedad, o que quiere seguir hablando palabras necias, quiere seguir tomando decisiones necias, échale ganas. Y el Señor los deja para que se den durísimo, así como aquel joven en Corinto que estaba conviviendo íntimamente con la mujer de su padre, entiéndase, su madrastra. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, bueno, yo no estoy ahí con ustedes, pero en espíritu, como si estuviera ahí, yo les digo, el tal se ha echado, se ha entregado a Satanás. Si quiere andar en sus placeres, que sea fuera y no dentro de la iglesia. Así que vas, y allá que le eche ganas, que se revuelque en el lodo, que le siga ahí en su inmundicia, ¿no? Sin embargo, nosotros los hijos de Dios, cuando somos reprendidos por el Señor Jesús, mis hermanos, debemos de darle gracias. El Señor Jesús reprende a sus discípulos y les dice, ¿por qué tienen poca fe? ¿Por qué dudan? ¿Por qué? Y el Señor calma la tempestad. Imagínate la escena. Están ellos, ay Señor, a ver, y regañando al Señor, y el Señor los reprende, les dice, ¿qué les pasa? Hombres de poca fe. Y el Señor habla a la tempestad se calma. Y yo, mientras que leía esto nuevamente, que lo hemos leído muchas veces, no estoy predicando nada nuevo, o sea, no voy a agregarle más páginas a la Biblia, o sea, vamos a ir a lo que está en la palabra. Y cada vez que yo leo esto, el Señor me enseña cosas distintas. Y mientras leía, estaba meditando en esto. El Señor pudiera haber dejado la tempestad así, nomás los hubiera reprendido y les hubiera dicho, ¿saben qué? Hombres de poca fe, y se vuelve a ir a dormir y deja la tempestad para que sientan, ¿no? Y, sí. Pero el Señor muestra su amor reprendiéndolos, calmando la tempestad. ¿Y calma la tempestad para qué? Para que ellos meditaran, para que ellos pudieran reflexionar. ¿En qué? ¿En quién era este? Eso fue en lo que ellos se preguntaron. ¿Quién es este? Bueno, medita en quién es ese Dios que tú tienes. Algunos creen que tienen un Dios que no puede suplir sus necesidades. Algunos creen que tienen un Dios que puede dejarlos ahí hundidos en sus circunstancias. Y dicen, bueno, es que Dios es soberano. Sí, Dios es soberano, pero también es misericordioso, pero también nos muestra su amor. Y también dice, clama a mí y yo, ahí te dejaré. No, yo te responderé. El apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo tuvo un aguijón en su carne que lo abofeteaba, ¿qué hizo? Dijo, no, Dios es soberano, Señor, ¿tú quieres que yo esté así? No, dijo, he rogado 3 veces. 3 veces rogó hasta que el Señor le dijo, bástate mi gracia, mi poder se va a perfeccionar ahí en tu debilidad.
haya sido una enfermedad, haya sido circunstancias externas, sea lo que sea, el Señor le dijo, tu poder o mi poder se va a perfeccionar allí en tu debilidad. Pero nosotros estamos llamados a creer en eso. Tenemos un Dios que es poderoso para levantarnos. 7 veces cae el justo, 7 veces se vuelve a levantar. El Señor Jesús sabía que su hora no había llegado, porque vemos esa certeza del Señor. El Señor tenía esa certeza de que iba a llegar al otro lado del mar de Galilea. ¿Por qué? Porque conocía el plan del Padre, el plan de Dios. Jesús conocía el plan de Dios, y conocer el plan de Dios y creer en el plan de Dios y estar dentro del plan de Dios le permitía que Él estuviera dormido, descansando. Y yo creo que se rodaba y la barca se movía y el Señor Jesús dormía. Él sabía que el plan del Padre era que Él pagara dando su vida por el pecado de la humanidad. Él sabía que en el script, en el plan de Dios, no estaba y Jesús va a morir ahogado en una tormenta. No estaba eso. Es como cuando has volado muchas veces en avión y viene una turbulencia. Dices, bueno, pues me amarro. Es como los baches, ¿no?, del autobús y ya, no pasa nada. Pero he visto a personas que allí les salen los religiosos y se persignan quién sabe cuántas veces y hasta en los pies se persignan todo y persignan todo. Pero ya cuando sabes que es parte del asunto, bueno, no pasa nada, sigues durmiendo. El Señor Jesús tenía claro cómo y cuándo iba a morir, por eso dormía en la tormenta. Vamos a Hechos capítulo 27 para ver la tercera historia de certeza. Hechos capítulo 27. Mientras lo encuentras, te pongo en contexto. Pablo se encontraba en camino a Roma para comparecer ante el César. Él iba junto con otros prisioneros. Este apóstol, el apóstol Pablo, no iba rodeado por ministros en esta ocasión, iba rodeado por prisioneros. Era custodiado por el centurión de la compañía Augusta, llamado Julio. La embarcación hace una parada en un puerto muy conocido por los lectores de la Biblia, que es Sidón. De allí se dirigen al puerto de Mira, en donde cambiaron de embarcación. Ahora se fueron a una barca que era inferior a aquella en la que venían. Las condiciones eran distintas. Están buscando Hechos 27, porque algunos están preguntándonos, ¿dónde era? Sí, Hechos 27. Cambian de embarcación. La embarcación a la que se dirigieron después, en la que estuvieron después, era una embarcación para transportar trigo. No era para transportar pasajeros. No tenía asientos así cómodos, no, era para transportar trigo. La nave se detuvo en un lugar llamado Buenos Puertos, porque había tempestades y ellos se detuvieron allí esperando un cambio de clima. Seguramente el piloto de la nave y el centurión Julio estaban planeando apresurar la navegación para no tener que esperar en ese lugar llamado Buenos Puertos. Si ellos se quedaban allí, no salían rápidamente, iban a tener que quedarse durante todo el otoño y todo el invierno. Y este puerto era un puerto incómodo. Pablo va con ellos y les dice, ¿saben qué? No hagan esto, no apresuren esta navegación, tenemos que quedarnos aquí, ni modo, aunque no sea muy bonito este lugar llamado Buenos Puertos, nos vamos a tener que quedar aquí, es mejor que esperemos. Pero el piloto hizo lo que le dio su gana, junto con la mayoría decidieron continuar con la navegación. Y fue entonces cuando un terrible huracán los toma por sorpresa y tuvieron que dejarse llevar. Hechos 27, versículo 14. Dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es un barquito que viene en esas grandes embarcaciones, un barquito pequeño que sirve para ir a tierra. Bueno, dice aquí que no pudieron recoger ese esquife, así que las posibilidades de salvarse se iban acabando. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, que es una elevación de arena bajo el mar, arriaron las velas y quedaron a la deriva. O sea, todos los esfuerzos que habían hecho para protegerse en medio del huracán fueron
inútiles, quedaron a la deriva. Versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, comenzaron a sacar todo lo que estaba en la embarcación. Dice que al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos, o sea, las herramientas. Con la lluvia, con el viento, era difícil que ellos pudieran cargar el trigo, así que comenzaron a tirar todo lo que no era esencial y que pesaba. Versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acostados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. No cabe duda que los dirigentes hicieron muchas cosas mal. O sea, Julio, el piloto de la nave, todos hicieron cosas mal, tomaron malas decisiones. Y esas malas decisiones afectaron a todos los que estaban en esa barca. Las circunstancias por esa mala decisión ahora eran terribles. Y todos, incluido el autor de Hechos, Lucas, estaban cansados, estaban desalentados. Versículo 21. Ahora veamos la reacción de Pablo. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Subraya esto. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y aquí vemos al apóstol Pablo dándoles palabras de aliento a personas que habían tomado malas decisiones, a los que iban con él, a los que estaban alrededor de él. Pero notemos que estas palabras de ánimo no son solo buenos deseos. No era yo creo que ustedes échenle ganas, todo va a salir bien y todo pasa por algo, como salen luego los dichos, ¿no? Échenle ganas. No fueron palabras así sin fundamento, buenos deseos. No. Vamos a ver en qué estaba fundamentada esta certeza de Pablo. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, dice Pablo, tened buen ánimo, porque ¿qué? Yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Ahora, ¿qué estaban haciendo los demás? No sé, pero sí podemos saber que Pablo estaba orando, porque es orando cuando nosotros recibimos palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. No creo que Pablo tuviera rollos de la ley ahí en donde estaba, pero sí podía hablar con su Dios, sí podía pedirle al Señor: Señor, estas son mis circunstancias, todos están desanimados, todos están tristes, todos están agüitados, Señor, pero yo clamo a ti. Y él estaba allí clamando, y clamando a Dios, dice, nuevamente leemos, que se aparece a él el ángel de Dios. Y subraya: de quien soy. Está hablando de Jesucristo. Yo le pertenezco a Jesús, y Jesús ha hablado conmigo. Yo sirvo a Jesús y Él ha hablado conmigo y me ha dado instrucciones. Hay quienes quieren que Dios les diga: Señor, dime, ¿qué compro? ¿El Tesla o compro la Gran Cherokee? No, hermanos, qué gran tribulación. O sea, hay quienes toman a Dios como si fuera su genio de la lámpara. Pero aquí estamos viendo a alguien que está dentro del plan de Dios, alguien que está escuchando la voz de Dios, instrucciones para su plan, el plan de Dios, no el plan de Pablo. Hay quienes te enseñan que debes de soñar en grande, hacerte tus proyectos y después poner a Dios a trabajar en tus proyectos. Y no es así. Más bien nosotros somos los que servimos a Jesús porque le pertenecemos. Y cuando le servimos, Él nos da instrucciones y Él nos libra, y Él es el que dice: hasta aquí y hasta aquí. Esa certeza de Pablo provenía de la palabra de Dios. El ángel del Señor le recordó algo que quizás en medio de las circunstancias Pablo había olvidado. ¿Qué era? Era que cuando Pablo iba en camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, tiene un encuentro con Jesús. Y él cae al suelo, pierde la vista y pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? He andado haciendo lo que yo creo que está bien. He andado haciendo lo que disfruto porque pues soy un fariseo de fariseos, estoy defendiendo la sana doctrina y aquí voy a matar a esos cristianos, pero ahora entiendo que hay alguien mayor que yo.
¿qué quieres que yo haga, Señor? Y entonces recibe esas instrucciones. Le dice, vas a ir a este lugar, a esta dirección, y allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Allí Dios estaba trabajando ya en un hombre llamado Ananías, al cual Dios le dijo, imponle las manos a Saulo. Yo sé quién es Saulo, no me tienes que recordar. Es el que anda persiguiendo, no. Tú le vas a imponer las manos y va a recibir la vista. Y allí el Señor le reveló a Ananías que iba a usar a Pablo dentro de su propósito. Le dijo en Hechos 9:15, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de Pablo? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y eso, mis hermanos, no es solo para Pablo. Tú y yo, que somos hijos de Dios, tenemos un propósito. Y allí puedes ponerte tú. Instrumento escogido me es, como te llames. José, Pedro, Ramón, como te llames. Instrumento escogido eres del Señor. Y puedo decirlo con certeza porque dice la palabra que nos dio el ministerio de la reconciliación a todos los que son nuevas criaturas. Así que tú y yo somos instrumentos escogidos para llevar el nombre de Jesús a otros. En este caso fue a gentiles, a reyes, a los hijos de Israel. Pero si tú te dedicas a la cocina, pues eres instrumento escogido para llevar el nombre de Jesús al verdulero, a tus clientes a los que les vendes tacos, a tus compañeros de trabajo. Si eres electricista, pues a tus compañeros también, a los clientes, a las personas que están alrededor tuyo. Instrumento escogido eres para llevar su nombre. La pregunta es si lo estamos llevando o estamos muy ocupados en nuestros asuntos. Pablo decía que Dios tenía un plan. Ya se lo había revelado a Ananías y obviamente Ananías se lo reveló a Pablo. Él conocía el plan de Dios y él sabía que era parte de ese plan. De hecho, Pablo siempre se aseguraba, y eso es algo que debemos de imitar. Él dijo, sean imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. ¿Qué hacía Pablo? Pablo siempre se aseguraba de estar dentro del plan de Dios. No vaya a ser que con tanta emoción y con tanto fervor resulta que ya me desvié del plan de Dios. Pero él siempre se aseguraba de recalcular y de revisar. Así como cuando te metes a Google Maps y aparece un triangulito azul y le picas ahí el triangulito azul y te dice dónde estás. Y Pablo siempre trataba de asegurarse de que estaba dentro de ese plan. Aún para predicar el evangelio. Porque aún haciendo la obra de Dios podemos estar fuera del plan de Dios. Aún sirviendo a Dios podemos estar fuera del plan de Dios. Podemos salirnos un poquito, desviarnos un poquito. Por eso es bueno recalcular. Vemos en Hechos 16, versículo 6, no tienes que ir ahí, te lo recuerdo. Pablo andaba predicando, iban hacia un lugar a predicar el evangelio, iban a Asia, y el Espíritu Santo les dice, no pueden ir ahí. El Espíritu les impidió hablar la palabra allí en Asia. Y sí era el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pablo? Obedeció. O sea, Pablo pudiera haber dicho, no, esto es del enemigo, yo voy a Asia. O simplemente pudiera haber no consultado con el Señor. Y nada más yo hago mi plan, este es mi plan y de aquí nadie me mueve. No. Pablo se aseguró de estar en el plan de Dios. El Espíritu les impide hablar la palabra en Asia. ¿Y Pablo qué hace? Obedece. Ese era mi plan, Señor, pero tú me cambias el plan. Adelante. En lo personal puedo decirte, este año el Señor me ha cambiado el plan un montón de veces. Y yo ya de plano no hago agenda porque ya sé que el Señor me puede cambiar el plan. Entonces digo, Señor, ¿para dónde? Ya, vamos para allá. Ok, ¿quieres que vaya para allá? Vamos para allá. Y se acaban nuestros planecitos y nuestros proyectitos. Es hacer lo que el Señor quiere. Cuando la tormenta golpeó esta embarcación en la que iba Pablo, Pablo no estaba allí porque anduviera haciendo lo que le diera la gana. O sea, Pablo no dijo, no, pues vamos a la barca esta de trigo, va a estar bien divertida la aventura. No. Él no andaba allí porque quisiera. Hubo un profeta en el Antiguo Testamento, del cual se escribió todo un libro llamado Jonás, que él sí. Dios le dijo, vas a ir allá a Nínive y vas a predicar y vas a pregonar porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y qué hizo Jonás? Ay, no, gracias, yo voy para Tarsís. Y ahí en Tarsís pagó su pasaje, se subió a la barca y ¿qué crees? Les trajo la mala suerte a los de la barca. Porque andaba en desobediencia. Podemos ver aquí que Pablo no andaba al estilo Jonás, haciendo lo que le daba la gana. Él estaba ocupado en la obra del Señor. Él había entendido, mis planes se hacen a un lado. Todo lo que yo he logrado lo tengo por basura con el fin de ganar a Cristo. Y eso sigue siendo una expectativa para nosotros. O sea,
Sí, voy a tener que cambiar cosas, modificar cosas en mi agenda, pero si mi objetivo es ganar a Cristo y esto contribuye con ganar a Cristo, pues adelante, vale la pena. ¿O no crees que valga la pena? Sí vale la pena. Y Pablo andaba allí en esta tempestad, estaba ocupado en la obra del Señor, y el Señor le confirma que a pesar de las malas decisiones del liderazgo o de las personas que habían tomado estas malas decisiones, a pesar de las tormentas, todavía le era útil para su plan. Le recuerda: hey, yo te dije que ibas a comparecer ante el César, ante reyes, ante gobernadores, ante gentiles, y todavía no he acabado contigo. Así que te doy una pista: vas a comparecer ante el César. ¿Eso qué significa? Que vamos a salir adelante de esta tormenta. Por eso Pablo tenía la certeza de que no iba a morir allí. Por eso él tenía la certeza de que ellos no iban a morir allí. Sí, le estamos pasando mal por su culpa. Yo les dije y no quisieron hacer caso. Estamos pasando mal, pero ¿saben qué? Dios me dijo que yo voy a comparecer ante el César, y esas son buenas noticias, no solo para mí, sino para ustedes. Porque si ustedes van junto conmigo, vamos a llegar al otro lado. Vamos a llegar bien, nadie va a morir simplemente por la presencia de Pablo. Fíjate cómo Jonás, por un lado, y su desobediencia pusieron en riesgo las vidas de las personas que iban con él en esa barca. Pero la obediencia de Pablo, esta certeza de Pablo, lo que hizo fue bendecir a las personas que iban con él. Hay muchas aplicaciones ahí. La pregunta es: ¿cómo quién eres tú? Voy a hablar a los varones, cabeza de hogar. ¿Hay aquí varones? ¿Cómo quién eres? ¿Eres como Jonás? ¿Eres como Pablo? ¿O eres como los discípulos que está ahí, ¿no? Bueno, el Señor a lo mejor ahorita te está dando tu reprendida, ¿verdad? Qué bueno. La pregunta es: ¿cómo somos? ¿Cómo está nuestra familia? Y sí, hermanos, viene un evento para matrimonios, ¿sí? Próximamente estamos ya trabajando en ello. Pero ahí te va tu pequeño consejo matrimonial. Porque somos buenos para quejarnos de nuestra esposa. Mira, antes de quejarte de tu esposa, recuerda que ella es un reflejo de tu liderazgo. Ahí dijo amén. Aunque se diga, ¡ay! ¿Sí? O sea, luego vienen: es que mi esposa esto y esto y esto. Pues, qué liderazgo, hermano, ¿no? Hay que echarle ganas. Yo pensé que iba a regañar a mi esposa. No, tú eres la cabeza del hogar, ¿sí? Entonces, la pregunta es: ¿cómo está nuestra esposa? ¿Cómo están nuestros hijos? Es que este hijo rebelde, pues si todo el tiempo te oye quejándote del presidente, del jefe, del pastor, ¿qué esperabas? Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar, va a cegar. Somos como Jonás, y ya de pronto algunas esposas quisieran aventarlo al mar. No es buena idea, hermanas, no es buena idea. O somos como Pablo, está el otro extremo, o sea, hay opciones, ¿no? O somos como Pablo, que sí, está la tormenta dura y está tu esposa a lo mejor como los discípulos: mira cómo estamos. Sí, pero estamos caminando en la voluntad de Dios. No nos vamos a bajar, no hay para dónde bajarse, aquí vamos a seguir. Pero yo tengo la certeza de que como estoy caminando en la palabra de Dios, de que como estoy siguiendo la palabra de Dios, vamos a llegar al otro lado. Así que tranquila, serena, morena, ¿verdad? A pesar de que el mundo ofrece una vida sin problemas, este mundo en el que estamos, es lo que ofrece. Las redes sociales son el ejemplo de eso. En las redes sociales mostramos: y aquí estoy, sonriendo, siempre, todo bonito, todo feliz, me compré esto, me regalaron esto, fue mi cumpleaños. O sea, el mundo se encarga de eso, y nosotros nos subimos a ese barco también a veces, ¿no? A pesar de que el mundo ofrece una vida sin problemas y le atribuye estabilidad a cosas materiales, a cosas pasajeras. Ahora estoy estable porque tengo un buen trabajo. Ahorita no, pastor, no puedo ir a la iglesia, estoy ocupado. Tengo un buen trabajo, ¿sí? Le atribuyen la estabilidad a cosas pasajeras. Mírame cómo me está yendo, etcétera. Pero la palabra de Dios siempre es realista. Las redes sociales no. Te llevan a mostrar una vida falsa, llena de filtros, ¿no? Y ahí algunos, va para los solteros, ¿no? Por sus filtros no las conoceréis. Así que conozcan bien, chicos. Es lo que nos ofrecen redes sociales, ¿no? Algo superficial, una apariencia, pero la palabra de Dios es clara, es realista. Por eso creo en ella, por eso creo en el Señor. Juan 16:33, el Señor Jesús no maquilló la realidad de los cristianos diciendo: cristianismo es todo te va a ir bien, cristianismo es siempre vas a estar prosperado y en victoria, armado y peligroso. No, dijo: estas cosas
os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué te parece? Ahora, a lo mejor tú tienes una de estas Biblias que las palabras dichas por Jesús están en un color diferente, ¿no? Un color rojito, un color café. Sí, bueno, estas palabras son dichas por Jesús. ¿Qué dice Jesús? Dice, en el mundo tendréis aflicción. No es un mundo lleno de filtros, no es un mundo lleno de bendiciones, prosperidad y todo bonito. No, no, no. Es un mundo en el que vamos a tener aflicción. Estas palabras fueron dichas a los discípulos, pero estas palabras alcanzan a todos, mis hermanos. Sin duda que todos tenemos problemas. Si yo te pregunto, ¿has tenido problemas en esta semana? O si me sale lo profeta ahorita y digo, el Señor me muestra que alguien tiene problemas en este lugar. Ay, qué profetucha, ¿no? O sea, todos tenemos problemas. Todos estamos pasando por tormentas, por terremotos, por huracanes, por euroclidones o como quieras llamarle, todos. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo imperfecto, vivimos en un mundo inestable. Ese es el mundo en el que vivimos. Y ves el dólar frente a otras monedas y ves cómo el dólar está perdiendo su valor y ves cómo las personas de California ya nos invadieron aquí, Texas, las personas de Nueva York también, de la Florida, de todos lados están viniendo para acá. Yo les digo, los que nos ven, hace mucho calor acá, no vengan. No. ¿Por qué? Porque está muy caro allá, porque quieren una vida mejor. Las rentas son más baratas, el costo de vida es más barato, pero hace mucho calor, ¿sí? Y están habiendo cambios y muchos están perdiendo trabajos, etcétera, ¿no? No me voy a detener ahí para no caer en lo mismo que acabo de criticar hace un momento, ¿no? Pero muchos están viendo esta realidad de que vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo inestable, tal y como la parábola de los cimientos que el Señor Jesús dijo. Habló de dos hombres que edificaron y a los dos les llovió. Al que era negligente y al que era sabio y prudente, a los dos les llovió. Les vinieron ríos, les soplaron vientos. Sin embargo, tú y yo podemos caminar con certeza. Podemos decidir de cuáles vamos a ser, si vamos a ser de los insensatos o de los sabios y prudentes. Es posible caminar con certeza. Jesús dijo, después de decirles, en el mundo tendréis aflicción, les dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Estas palabras el Señor Jesús las dijo luego de haberles anunciado algo, mis hermanos. La esperanza del cristiano no está en que el dólar va a volver a estar a 20 pesos mexicanos. La esperanza del cristiano no está en que va a llegar un gobernante que sí va a llenar nuestras expectativas, un presidente. La esperanza del cristiano no está en que nuestros países de Latinoamérica se van a volver de primer mundo y vamos a regresar allá a vivir como vivimos acá. No, la esperanza del cristiano no está en eso. La esperanza del cristiano no está en que me van a llegar mis papeles y mi green card. La esperanza del cristiano no está en que me van a ascender en el trabajo y no voy a tener que trabajar y me van a pagar. En eso no está la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano está en la eternidad. O sea, estas palabras Jesús les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen. ¿En qué? En que ustedes son bien mentalidad de tiburón. No. Yo he vencido al mundo y antes les había hablado de su resurrección. Por eso digo que nuestra esperanza está en la eternidad. Jesús resucitó. Él venció a la muerte. Él venció al pecado. Por eso Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? La resurrección del Señor Jesús, que ya se efectuó, o sea, en ese momento todavía no se efectuaba, cuando Él se lo dijo a sus discípulos, pero ya se efectuó, y su resurrección refleja nuestra resurrección, refleja tu resurrección si tú has creído en Cristo Jesús. Es decir, nosotros ya resucitamos de la muerte, del pecado, a una nueva vida. Pero viene una resurrección, que es la resurrección final, en donde tú y yo, esto que cantábamos hace un momento, de que Él volverá con poder sobre las nubes, le veremos. Eso, mis hermanos, debemos de recordárnoslo cada vez que podamos, cada vez que veamos nuestras circunstancias, que creamos en que Él va a volver y que nosotros seremos arrebatados, los que quedamos seremos arrebatados y vamos a resucitar, tendremos un cuerpo de resurrección, vamos a resucitar con Él. Esa es la certeza que debemos de tener. Jesús les dijo estas palabras a sus discípulos luego de decirles, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo
que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Está hablando de su resurrección. Jesús iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender a los cielos. Antes de ascender a los cielos les daría la gran comisión y les diría: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Esa era la misión, esa era la voluntad de Jesús, y ellos se iban a poner a trabajar en la voluntad de Jesús. Por eso les dice: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los voy a dar. Y ellos podían tener la certeza de que lo que le pidieran al Señor para el cumplimiento de su plan, Él se los iba a dar. Yo estoy contento ahora con lo que el Señor nos ha dado, mis hermanos. Yo no estoy insatisfecho con lo que el Señor nos ha dado. Estoy hablando como iglesia local, y también con mi familia. O sea, yo pudiera irme ahorita con el Señor y decir: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. No, o sea, no me quedé esperando que llegara algo para entonces ponerme a trabajar. Hay quienes dicen: pues cuando me pongan en tal o cual ministerio, entonces sí, ¿sabes qué? A lo mejor te mueres mañana, ¿y qué vas a llegar? Ay, Señor, pues tú nunca me pusiste donde yo quería. No, siervo malo y negligente. No puedes decir amén. Digo: oh, amén. O sea, es ahorita lo que el Señor está poniéndonos en nuestras manos, hacerlo. Así que ellos sabían que lo que ellos necesitaran para el cumplimiento del plan de Dios, el Señor se los daría. Y eso nosotros lo hemos podido ver. Hace poco les mandé a los líderes una foto de la primera reunión que tuvimos en este lugar. Después de estar en un hotel, todos apretados, ni clases de niños y todo muy distinto, ¿no? Pero el Señor ha respondido. Cuando ha sido necesario, el Señor ha respondido: Señor, necesitamos un lugar más grande. El Señor nos dijo, ¿saben qué me dijo? ¿Ya tienes maestros de niños? No. ¿Ya tienes o quieres? No. ¿Ya tienes esto, aquello? ¿Estás listo para entrar a un lugar más grande? No. Entonces, ¿qué estás pidiendo? Entonces nos pusimos a trabajar, porque queremos Señor, y el Señor lo baja. No. Es necesario que también nosotros colaboremos. Y decía que estuvimos en este lugar, veía esta foto cuando por primera vez estuvimos aquí. Y bueno, vinieron a mi mente muchas cosas. No voy a entrar en detalles, pero algo que sí quiero compartir con ustedes es esto. Es que el Señor nos ha dado lo que le hemos pedido en su tiempo. El Señor nos ha dado lo que necesitamos en su tiempo. Y algunos preguntan: pastor, ¿cuándo nos vamos a ir a aquel auditorio? En su tiempo. En su tiempo. ¿Cuándo van a haber más personas de tiempo completo? En su tiempo. Así estamos bien. Mientras tanto le echamos ganas, mientras tanto nos la figuramos y sacamos a los niños desde la alabanza para poder caber todos. El Señor, mis hermanos, créame, tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de su iglesia. Den un aplauso al Señor. ¿Cómo puedo caminar con certeza? Sabiendo que estoy dentro del plan de Dios. No solo conociendo el plan de Dios, sino siendo parte del plan de Dios. Cuando el Señor Jesús terminó su misión dentro del plan de Dios, dijo en Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra. ¿Puedes decir eso? Tú sí puedes decir: yo estoy glorificando al Padre mientras que estoy aquí. Sí, voy a resucitar, mientras tanto estoy glorificando al Padre. No el domingo nada más. Sí, porque el domingo decimos gloria a Dios, aleluya. Ok, saliendo de aquí es glorificar al Padre. Cuando platicamos entre nosotros, glorificamos al Padre. Cuando vamos en camino de regreso a nuestra casa, estamos glorificando al Padre. En nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, ¿estamos glorificando al Padre? Bueno, Jesús dijo: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Fíjate cómo tenemos aquí un reflejo y una lección de servicio para nosotros los discípulos. Porque si somos cristianos, somos imitadores de Cristo. No es solamente el pastor el que tiene un ministerio. No es solamente el pastor o los pastores o el liderazgo que tienen algo que hacer dentro de la obra de Dios. Es que yo trabajo en la obra de Dios. Todos trabajamos en la obra de Dios. Jesús está diciendo: he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te pregunto, ¿estás trabajando en la obra que el Señor te dijo que hicieses? Y dijiste: a ver, espérame, pastor. Para empezar, ni sabía que había algo que yo tenía que hacer. Yo pensé que eran otros y que yo venía aquí en calidad de juez a ver cómo se está haciendo, porque yo diezmo, ¿verdad? Así vengo a que me den cuentas. No, yo no sabía que yo tenía algo que hacer. Sí, el Señor tiene un plan, y dentro de ese plan tú has de trabajar. ¿En qué? En lo que el Señor te diga. ¿Y cómo te lo dice? Bueno, a veces en su palabra directamente, otra vez utiliza a alguien, al pastor, a un hermano, etc. Cuando Pablo terminó su ministerio dentro del plan de Dios, él dijo: he peleado la buena batalla.
Es una batalla, mis hermanos. O sea, la obra de Dios es una batalla. Y yo veo a hermanos, conozco aquí en nuestra iglesia y en muchos otros lugares que se nota que han entendido que esto es una batalla. Y que cuando algo no sale bien andan llorando. ¿Cuándo has visto a un soldado llorando? Ay, general, es que aquel me disparó. Ay, no, pues éntrale, atrinchérese y dispárele. Hay una estrategia, sigue el plan. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Esto, mis hermanos, es una carrera. ¿Cuándo fue la última vez que corriste? Bueno, hay que moverse, ¿no? Pero ¿sabes de qué estoy hablando? Sabes que una carrera implica esfuerzo. Y si nosotros somos imitadores de Cristo, como Pablo era imitador de Cristo, nuestra vida cristiana implica esfuerzo. ¿No habrá un ministerio por allí, pastor, en donde no tenga que llegar muy temprano? En donde nadie me diga lo que tengo que hacer. En donde, no, brother, pues ¿qué es esto? ¿Sí? Métete a Facebook mejor y a Instagram y ahí pásatele rascando. Ahí nadie te va a molestar. Y si te molesta algo, le cierras y ya. Pero esto, mis hermanos, es una carrera que implica esfuerzo mientras que corremos la carrera, pero también implica preparación, implica cosas a las que debemos de renunciar. Un atleta, Pablo lo dijo, se abstiene de muchas cosas. No come hachiros y taquis con coca, no. Eso ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. Mañana tengo carrera, por favor tráigame 2 de tripa, 2 de lengua, 3 de pastor y una. No, se duerme temprano, no se desvela viendo la de Luis Miguel en Netflix. O sea, un atleta se prepara. Dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me he ocupado de la fe salvadora, pero también he vivido una vida de fe. Porque la vida que ahora vivimos en la carne, ¿la vivimos en qué? En la fe, en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dale un aplauso al Señor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bueno, esas son palabras de una persona verdaderamente realizada. La realización según el mundo, ¿qué es? He acabado con mi trabajo, me he retirado, me he jubilado, tengo a mis hijos con carreras todos, tengo una casa para vivir y una casa para rentar, tengo 2 carros pagados y seguro médico y seguro de vida. Esa es la realización de la gente del mundo. That's the American Dream. ¿Sí? O sea, es a lo que venimos, se supone. Pero el Señor nos ha cambiado el plan en su palabra. Las palabras de una persona verdaderamente realizadas, que llega al final de su vida, dice eso. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo ya estaba listo para recibir su jubilación, la ganancia que representaba morir para Cristo. Porque sí, llegó, compareció ante el César, pero después pues murió como un mártir, murió decapitado el apóstol Pablo. Y para él eso representaba una ganancia porque estaba dando su vida por Cristo. Y estoy hablando de verdad, dar la vida por Cristo. Ay, pastor, yo batallo para llegar temprano el domingo. Para ir concluyendo, la pregunta es, ¿conozco el plan de Dios? Es la pregunta. El plan de Dios, te voy a dar la respuesta del examen. El plan de Dios se llama su iglesia. O sea, Jesús ascendió a los cielos, comisionó a los apóstoles, les dijo que fueran, que predicaran el evangelio, que discipularan a los que creen, porque el proyecto de Él se llama su iglesia. Lo vemos ahí en Efesios capítulo 5, versículo 27, cuando está hablando de que el Señor Jesús se va a presentar una novia, su iglesia. Dijo, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Dice que el Señor se va a presentar a esa novia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Esa es su iglesia, mis hermanos. Él mismo la está edificando. ¿Por medio de quién? Por medio de sus discípulos, a los que dio dones. Pero quiero ir más allá. Ahí hemos conocido ya el plan de Dios. Ahora quiero ir más allá porque no se trata solo de conocer el plan de Dios, porque puede haber quienes conozcan de forma teórica el plan de Dios. La pregunta es, ¿soy parte del plan de Dios? O sea, lo conozco. Ese es el plan de Dios. La pregunta es, ¿soy yo parte del plan de Dios? ¿Eres tú parte del plan de Dios? Bueno, antes de responder amén, hay que detenernos a pensar. Porque si no estamos haciendo nada
para crecer espiritualmente, porque si nos la pasamos metidos en nuestros asuntos, si hacemos una división entre lo de la iglesia y lo de mi vida secular, entonces no estás dentro del plan de Dios. Y no estoy diciendo que a lo mejor la estás pasando mal porque no te congregas regularmente o porque no te comprometes, dices nomás hasta aquí yo. Tampoco estoy diciendo que si dejas de congregarte te va a ir mal. No estoy diciendo eso. Porque aún los que viven en el plan de Dios pasan por cosas malas, por tormentas, es lo que estamos viendo. La falta de certeza es porque no somos parte del plan de Dios. Ya me estoy acercando al final. Quiero dejarte con eso. La falta de certeza es porque no somos parte del plan de Dios. Si tú te sientes así y no es una enfermedad, el estrés no es una enfermedad. El estrés es una reacción natural del cuerpo que viene y se activa para sobrevivir. Pero, mis hermanos, si no te compras el iPhone que va a salir ahora y que van a anunciar el próximo mes o en noviembre, no sé cuándo, pues no te vas a morir, no te va a pasar nada. Y quienes están estresados porque dicen, es que no voy a tener el iPhone, no me va a alcanzar, no me va a ajustar. O sea, no va a pasar nada, no te vas a morir si no cambias de auto. Pastor, es que ya llevo 2 años, ya le estoy metiendo muchas millas, necesito uno nuevo. No, mis hermanos, este estrés se activa en nosotros para sobrevivir, es supervivencia. Pero hoy, como estamos tratando de mostrar eso en redes sociales, en Instagram y todo esto, nos estresamos. Y ese estrés entonces sí trae enfermedades, ansiedad, depresión, cosas que tienen que ver con la parte cardiovascular y muchas otras enfermedades. Y esa falta de certeza es porque no somos parte del plan de Dios o porque hemos olvidado la palabra de Dios, así como los discípulos olvidaron la palabra de Jesús estando arriba de la barca. Para concluir, hoy has conocido el plan de Dios y el llamado del Señor es a que te unas a ese plan. Si quieres unir a ese plan, te invito a que te pongas de pie. Me gustaría hacer un llamado. Si hay alguien aquí que hoy entendió solo esto, de todo lo que se ha hablado, entendió que Dios tiene un plan. Y el plan de Dios, decía, es su iglesia. Para que alguien venga a ser parte de la iglesia, es necesario que crea en Jesucristo como su Salvador. Y el Señor no quiere que ninguno perezca. El Señor no quiere que tú perezcas, que tú pases a muerte eterna. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y eso te incluye a ti que no has creído en Cristo. Él quiere que tú creas, que tú seas salvo, que vengas al conocimiento de la verdad. Y hoy yo te invito a que inclines tu rostro y que si el Señor ha hablado a tu vida, puedes decirle, Señor, perdona mis pecados. Puedes decirle, si tú no has creído en Cristo y hoy decides creer en Él, puedes decirle con tu boca, Señor, yo confieso que tú eres el Señor. Yo confieso que Dios te levantó de los muertos. Yo creo en ti. Creo en que tú eres la propiciación por mis pecados. Te pido perdones mi incredulidad y me recibas como tu Hijo. Señor, que tu Espíritu obre a través de esta enseñanza. Que tu Espíritu obre a través de este llamado y que aquellos que no han creído en ti puedan venir a ti. Yo confío y tengo la certeza de lo que dice tu palabra. El que a mí viene, no le echo fuera. Yo sé que tú no echas afuera a nadie que venga a ti en arrepentimiento y fe. También me gustaría hacer un llamado. Si hay alguien aquí que ya se ha unido al plan de Dios, el llamado del Señor es a recordar sus promesas. Recuerda sus promesas. Sé sensible a la dirección específica que te da el Señor por medio de su Espíritu Santo. Esa es la única forma de caminar con certeza. Y aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, podamos decir, llegaré al otro lado. Terminaré la carrera. Ganaré esta batalla en Jesús. Señor, te pido que fortalezcas a los abatidos, aquellos que están caminando en tu voluntad, pero que están así como Lucas y los demás compañeros de Pablo, que están desanimados, que tú puedas, Señor, animarles para que caminen con certeza.
Si hay alguien aquí que está en la situación de José y de María, que todo alrededor lo único que ven es caos, lo único que ven es dolor, lo único que ven son problemas, que tú, Señor, les recuerdes que caminando en tu plan podemos tener certeza. Si hay alguien aquí que está en la situación de los discípulos en la barca, que tú les recuerdes que pueden caminar con certeza. Si hay alguien aquí en la situación de Pablo en medio de ese huracán, que tú les recuerdes que se puede caminar con certeza. Levanta tus manos y habla con el Señor por un momento. A ti clamaremos, Señor, confiando, Padre, que a los que te aman todas las cosas ayudan para bien. Confiando, Señor, y descansando en tu amor, sabiendo que tus planes para tus hijos siempre son buenos. A ti clamo, mi Señor, escucha mi clamor. Mi corazón te oyó decir: búscame, te buscaré. A ti clamo, mi Señor, escuchas mi clamor. Mi corazón te oyó decir: búscame, te buscaré. Pues hubiese desmayado si no supiese que veré tu bondad y tu poder. En ti esperaré, en ti yo confiaré, en ti tendré valor, mi Dios. En ti esperaré.
valor, mi Dios, en ti esperaré, en ti yo confiaré, en ti tendré valor. Gracias, mi Dios, por tu bondad. Descansamos en ti, descansamos en tu amor, Señor. Gracias, Señor. Tú eres escudo alrededor de tu pueblo, Señor. Te damos alabanza con este aplauso, Señor, por tu bondad y tu misericordia, Padre. ¿Cuántos ciudadanos del cielo estamos aquí? Amén. A ver, ¿cuántos ciudadanos del cielo hay aquí? Amén. Solo somos pasajeros de este mundo, porque no es nuestro hogar. No, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. Vamos, iglesia, cántale, ¿no? No, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. Resucitado con Cristo estoy, busco las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pienso en las cosas del cielo, no en lo terrenal. Cántalo. Tengo una nueva vida que está escondida con Cristo en Dios. No, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. Ciudadano del cielo soy, donde vive mi Señor. Espero con anhelo que Él regrese por mí. ¿Tú lo esperas? Trabajaré por lo eterno y no por lo temporal. Tengo un hogar seguro donde no hay llanto ni más dolor. No, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. En ti esperamos para morar en ese lugar celestial. La maldad de este mundo aumentará. El amor de muchos se enfriará. Mas yo permaneceré fiel a ti. Cántalo, iglesia, hasta el final. Hasta el final.
a ti, Jesús. Gracias por esa promesa que tenemos en Cristo Jesús.